Bueno chicos, siendo ya la hora pactada, les damos la bienvenida a nuestra octava y novena noche de colaboración del semestre. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es cómo impulsar equipos de alto rendimiento y organizaciones creativas. El evento va a estar a cargo de Karina Campos y algunas recomendaciones para poder tener un buen desarrollo del evento son, primera, de tener alguna duda o consulta referente al tema por el que vamos a ir trabajando en los próximos minutos, los invitamos a que puedan dejar esas dudas por el chat, ya sea directamente al panel de todos o al panel del colaboratorio. Yo me voy a encargar de centralizar cada una de las preguntas y al final, en el espacio de ronda de preguntas, vamos a ir respondiendo cada una de las inquietudes que han podido llegar. Como punto número 2, durante el evento vamos a interactuar con la plataforma Menti, así que les pedimos de estar en una laptop, de estar atentos a cuando la expositora pueda ir mencionando en qué momento se va a interactuar con la herramienta. Vamos a enviar también por el chat un link para que ingresen directamente y si es por el celular o tuviesen el celular a la mano, va a ser mucho más fácil que puedan interactuar por ese espacio. Si por ahí tienen algún inconveniente para interactuar, igual los invitamos a que puedan dejar las respuestas por el chat para ayudar a la ponente a centralizar esa información dentro del mail. Y ahora sí, sin más preámbulos, les cedo el pase a Karina para que pueda iniciar a compartir su presentación y pueda mostrarnos lo que ella ha preparado el día de hoy para todos nosotros. Muy buenas noches, Karina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. ¿Me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Ya la estamos visualizando. Puedes dar inicio. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy buenas noches a todos. En realidad, agradecida a ti, María Rosa, por haberme invitado y también a Colaboratorio. Y bueno, a ver, para empezar, veamos la agenda de hoy. Vamos a tratar 4 puntos. Primero, la creatividad. Vamos a hablar sobre la creatividad, sobre los equipos de alto rendimiento, sobre las organizaciones creativas y una reflexión final sobre cómo esto es necesario ahora de cara a ustedes. Muchos de ustedes todavía de repente no están trabajando o ya van a engancharse en el mundo laboral o ya están enganchados en el mundo laboral y todo se requiere. ¿Sí? Sin mucho preámbulo, voy a arrancar con mi presentación. No les voy a repetir todo lo que ya está escrito, les voy a contar algo que no está por aquí. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema social, como menciona ahí. He hecho muchos programas sociales y me encanta la programación, la tecnología. Yo, de hecho, soy formación ingeniera en sistemas. Por otro lado, me gusta leer, me encanta leer y sobre todo ahorita pasar tiempo con una pequeña que tengo por aquí. Y empecemos. Yo les pregunto ahí, primero, a ver, espérame, voy a ocultar un poquito la camarita para que me puedan ver y no perder la vista. Y ya creo que todos me ven. ¿Me ven bien? Sí, ¿no? Sí, súper Sí, bien. buenísimo. Gracias, María Rosa. La creatividad. Si bien es cierto, el tema trata de cómo impulsar equipos de alto rendimiento y eso, cómo se engancha con las organizaciones creativas, empecemos a hablar de la creatividad. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta presentación ustedes van a ver que es uno de los pilares más importantes para que finalmente una organización sea creativa y es una base importante en los equipos de alto rendimiento. La creatividad, ¿qué nos decía Albert Einstein? El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Todos somos creativos y solo es cuestión de que encendamos esa lámpara. ¿Me ayudas con el Menti, María Rosa? Cuando escuchan la palabra creatividad, díganme ustedes qué se les viene a la mente. A ver, empecemos con el Menti. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Escuchan creatividad? ¿Qué se les viene? Así, díganme lo que piensan ahorita. ¿Qué se les viene? A ver, voy a actualizar. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Han logrado entrar? ¿Me ayudan, por favor? Sí, chicos, les hemos dejado el enlace por el chat para que puedan ingresar directamente. Arte. Ah, buenísimo, gracias. Arte, ya vi que uno ingresó. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién se anima? A ver, unos minutitos, chicos, acá. Tenemos que participar. Arte.
O por el chat, a ver, ¿quién me dice algo por el chat? A ver, ¡ah! Innovación, muy bien. ¿Qué más? A ver, cuéntenme. Ideas fluidas. Fuera de la caja, ok. Ideas. A ver, uno más. ¿Quién se anima uno más? ¿Qué les viene a la mente cuando dicen creatividad? O esa persona es creativa. ¿Qué se les viene? Ideas. A ver, avanzando. Algunos, ¿cómo la definen la creatividad? Aquí les traigo a Sir Ken Robinson. Van a encontrar un montón sobre Sir Ken Robinson porque es uno de los referentes sobre la creatividad. Y de hecho está trabajando bueno, ya falleció el año pasado, pero ha estado trabajando mucho, impulsando este cambio en las escuelas, porque para él la creatividad se está matando en la forma que se está enseñando a nuestros niños, ¿no? Para él la creatividad es ese proceso de tener ideas originales. ¿Y qué nos decía, por ejemplo, Steve Jobs en su famoso libro? ¿No? Para él, la creatividad era simplemente consiste en conectar cosas. Y de hecho, como experiencia, si leen el libro de Steve Jobs, menciona como que a veces sentía esa vergüenza porque ellos solo buscaban conectar cosas cuando empezaron a crear esas innovaciones y esas cosas maravillosas que nos han traído, pues, dentro de todo lo que ha sacado Apple, ¿no? Bill Lucas, que es otro referente de la creatividad y que de hecho tiene todo un centro para desarrollar el pensamiento creativo, nos comenta que es algo que todos tenemos. Y muchas veces cuando hablamos de creatividad decimos arte o diseño, o no los artistas, los diseñadores, pero nos olvidamos que todos tenemos creatividad. Entonces, a veces y por eso Sir Ken Robinson nos dice, las escuelas a veces cuando somos pequeños no hay ese juicio de la creatividad. No hay eso de que llevo un dibujito que no está muy bueno, pero mi compañero de al lado llevó uno mejor y de repente le dan un juicio y van poco a poco pasando los años dejando de lado esa creatividad, ¿no? Para el Bill Lucas, la creatividad es como un músculo que tú puedes ir ejercitando, porque todos lo hemos tenido, solo que con el paso del tiempo se ha ido ahí oxidando, ¿no? Se ha ido, el músculo ya está flaquito, ¿no? O sea, ya no hay toda esa energía, ¿no? Ya no está ejercitado. Entonces, ¿qué podemos decir de la creatividad? La creatividad es la capacidad que tenemos todos de crear y transformar cosas. Pero lo más importante de la creatividad es, todos somos creativos, pero porque siempre buscamos un valor detrás de, ¿no? Entonces, una forma muy interesante, que más adelante se los voy a mencionar, por ejemplo, Tom Kelly y David Kelly, que son uno de los fundadores de IDEO, que es una de las consultoras de innovación, que lo van a escuchar en todo el mundo porque es una de las consultoras de innovación referentes y que de hecho hace muchas consultorías, incluso empresas peruanas, ¿no? El grupo Intercorp, por ejemplo, trabaja de la mano con ellos. Él nos habla que cuando todos tenemos esa capacidad de ser sensibles con los problemas y las necesidades del mundo exterior, en general del mundo que nos rodea, podemos ser creativos, porque siempre vamos a querer generar valor para solucionar esas problemáticas. Entonces, no es necesario irnos muy lejos. En nuestro entorno podemos buscar esas palancas que nos ayuden a volver a activar ese músculo que por ahí puede estar un poco desgastado. Y yo les decía, ¿no? Todos somos creativos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? A ver, cuéntenme, por favor. Vamos a ver por aquí. Voy a mover por aquí. Creo que... Espérenme. A ver, ¿qué opinan? ¿Todos somos creativos? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, por ahí dos. A ver, cuatro. Todos opinan igual que yo. Qué bueno. A ver, uno más, uno más. ¿Alguien opina diferente? No te preocupen. Todos podemos opinar. Aquí hemos venido a aprender. A ver, sí. Buenísimo. Siete, sí.
Un neutro, no sabe, no opina. Ok, muy bien. Está bien, todas están bien. Y de hecho, y ahí volvemos a nuestra presentación, de hecho, acá les contaba, ¿no? Tom Kelly y David Kelly, que son uno de los que son los fundadores de IDEO, ellos nos dicen que todos realmente somos creativos. De hecho, en los últimos tiempos, todos los estudiosos en el tema hablan que todos somos creativos. El tema es que el mundo, la educación nos ha sesgado a que los artistas, los diseñadores son los creativos, pero realmente no es así, solo es cuestión de buscar en dónde somos creativos, qué nos impulsa, qué nos mueve, ¿no? Esto nos dice, por ejemplo, David Tom Kelly, y si tienen la oportunidad de leer este libro, es maravilloso en realidad. No necesitan tener ningún background para poder entenderlo, es muy simple de leer, ¿no? Creative Confidence, y habla sobre algo muy importante, que es, ok, ¿qué es lo que pasa que las personas a veces, no, qué nos pasa que a veces creemos que no somos creativos? O que solo pensamos que el creativo es el diseñador, el artista, ¿no? ¿Qué pasa? Y él decía, lo que pasa es que nuestra confianza creativa es la que hemos perdido a lo largo del tiempo. Y de hecho, él coincide con Ken Robinson de que mucho de esto es culpable la forma en que educan, o sea, la forma que nos educaron, ¿no? La forma en que educan a todos nuestros niños, a todo el mundo, ¿no? En general. Y él habla de la confianza creativa, se define como esa habilidad que tienes no solo para desarrollar esas ideas, para ver soluciones, sino para ejecutarlas, para ponerlos a la práctica y no importa el que dirán, como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños lanzamos ideas y empezamos a tirarlas, ¿no? A darlas al mundo, ¿no? Entonces él habla de eso. Y lo que él sugiere, de hecho, en este libro y en general es, todos necesitamos volver a tener esa confianza creativa, no importa de la profesión que seamos o del background que tengamos, porque todos podemos ser creativos en el área en que estemos. Entonces, esto es algo muy, muy importante que ahora, de hecho, en las habilidades que se piden para el talento del siglo XXI y de hecho lo que buscan las reclutadoras es eso, ¿no? Que la creatividad salga y fluya. ¿Cómo podemos cultivar esa confianza creativa? ¿Cómo se imaginan? A ver, póngame por el chat. ¿Cómo se imaginan que podemos cultivar esa confianza si ya hablamos de la confianza creativa? ¿Cómo se imaginan? Bueno, yo me imagino que aprendiendo de nuestros errores, pues, ¿no? Porque a veces el intentar algo y que no te salga te ayuda a tener esta confianza de, bueno, la próxima vez lo puedo hacer mejor o puedo ir por otro camino que me lleve a esa solución. Buenísimo. A ver, ¿alguien por ahí se anima a escribirme por el chat? ¿A cómo se imaginan que podríamos cultivar esa confianza creativa? Nuevamente, creando una cultura de confianza, reflexionando en la organización. Sí, y si vamos un poquito, perdóname. Por interno me han puesto aceptando nuevos retos, Sí, yendo siendo a nuevas empáticos por líneas, aquí. sí, siendo Sí, empáticos, siendo libres de crear, dejar que el lápiz o la idea te lleve sin pensar a que puedes crear algo, ya sea bueno o malo, respetando nuevos espacios. respetando. Qué bonito. Gracias, Yosun, por respetando también es algo muy importante, saber tomar riesgos. Sí, Sí, reconocer tus puntos fuertes y seguir cultivándolos, saber tomar diferentes riesgos o hacer algo diferente, no aceptando el status quo. perfecto. Todas son correctas. De hecho, transformado el miedo en familiaridad. ¿Qué nos pasa? Como decía en el chat, ¿no? Ahí mencionaban, o sea, a veces tenemos miedo de intentarlo, sí, pero empecemos de poquito a poquito. De hecho, hay un psicólogo, Albert Bandura, si no me equivoco, Albert o Alberto Bandura, que él habla de que ese miedo es el que nos bloquea.
Y si tenemos como pequeños logros, podemos empezar a recobrar, porque la creatividad la tenemos. El tema es cómo la recobramos. Entonces, tener esos pequeños logros y de repente, yéndonos no tanto en la organización, empezar por uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa en nosotros que nos frenamos y no nos lanzamos con nuestras ideas? ¿Y qué podríamos hacer? Por ejemplo, David Kelley dice, busquemos grupos de confianza en la que podemos lanzar nuestras ideas y sean respetadas y nos puedan dar opiniones sin juicio, sino con digamos, retroalimentaciones que pueden ser importantes, sí, porque es importante que nos den retroalimentaciones, pero no, digamos, dando juicios a la persona, ¿no? Más, que sea más a la idea que a la persona, ¿no? Y motivar esos hábitos. Que empecemos en chiquito, de repente no, en el equipo todavía no nos sentimos muy cómodos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar o si ya están trabajando, ¿no? Primero nosotros, si sentimos que nosotros también hemos perdido esa confianza, empezamos con nosotros, empezamos con lo que tenemos alrededor. De repente, por ejemplo, ¿no? Si no nos animamos a escribir en LinkedIn por decir cualquier cosa, ¿no? De repente nos sentimos como que temerosos. De repente podemos intentar con una vez y poquito a poquito ir ejercitando ese músculo. Recuerden lo que decía Tom Kelly, ¿no? Esto es un músculo. Es cuestión de activarlo de nuevo. Y hay una frase que me encanta, es esta frase de Albert Einstein, que dice, existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro y maravillarte por eso. Y en base a eso ver qué más puede pasar. Ya cada uno elige en qué lado quiere estar. Al menos personalmente a mí me encanta pensar que todo es un milagro, ¿no? ¿Y qué tiene? Ustedes me dirán, ok, ya hablamos de creatividad, de sentirnos creativos. ¿Y qué tiene que ver esto con equipos? Enlazándolo con los equipos. Y más allá, con equipos de alto rendimiento, ¿no? Primero hablemos de equipos. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos, decía Michael Jordan, jugador de básquet. ¿Y esto qué significaba? Que un jugador como el Real Madrid, ¿no? Los jugadores eran todos galácticos, como les decían, ¿no? Pero en equipo no les iba tan bien, no eran realmente un equipo, cosa muy distinta al Barcelona, ¿no? ¿Y qué es un equipo? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, estos especialistas en tema de administración, ¿no? Que es un pequeño número de personas, o es un grupo de personas que trabajan para un mismo objetivo, para un compromiso, o sea, tienen un propósito común, ¿no? Y digamos, se ayudan mutuamente y son mutuamente responsables. Pero, si esto es un equipo, lo hace diferente de un equipo de alto rendimiento? Peter Drucker, el padre de la administración, de la administración moderna, nos dice, la diferencia está en los resultados, que este equipo tiene resultados extraordinarios normalmente, o cosas que no se imaginan, ¿no? Y ustedes, una nueva pregunta, ahí me ayudas, María Rosa, es, ¿qué creen que hace que un equipo tenga esa mayor efectividad, se sienta satisfecho, que sea un equipo de alto rendimiento? ¿Qué se imagina? ¿Qué pasa? Que algunos equipos en una organización pueden ser buenos, pero otros pueden ser de alto rendimiento. ¿Qué creen? A ver, volvemos a nuestro Menti. Por aquí ahora. Confianza. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? ¿Qué más creen que pasa en ese equipo? Apoyo, empoderamiento, tolerancia, objetivos alineados. Sí, todas. Seguridad psicológica, tal cual. Sentidos de unidad. Sí, correctamente. Es correcto. Y esa misma pregunta, todos los que han mencionado es correcto. Esa misma pregunta se hizo Google, ¿no? Cuando ellos tenían un montón de equipos. O sea, ustedes saben que Google es una empresa top. Tiene muchos equipos y tiene muchos equipos de alta performance. Ellos decían, ok,
¿Qué pasa en los equipos que tienen alto performance que no pasa en los otros? ¿Qué los diferencia? Y empezaron a hacer todo un análisis, montaron un proyecto al que llamaron Proyecto Aristóteles, por la frase de Aristóteles que el todo es mayor en suma de partes, de hecho, ¿no? Entonces montaron todo un análisis para ver todas las características desde qué tan extrovertidos son los miembros, desde la proximidad, la estructura, ¿no? La confianza, la tolerancia, varias características. De todas esas características, al final se dieron cuenta que hay cinco factores claves que caracteriza a esos equipos. La seguridad psicológica, de hecho, como alguien lo mencionó, fue la más importante. La otra parte fue la confianza. La seguridad psicológica, entendiendo esa seguridad psicológica como que es esa característica que cada uno siente que puede expresar sus opiniones libremente, ¿no? Y todos sienten lo mismo, que pueden sentirse cómodos expresando sea un error, sea una pregunta, sea una idea, ¿no? No se siente ese juicio. Hay esa confianza, hay una estructura clara, tiene un significado el trabajo que hacen. O sea, se dieron cuenta que todos los equipos que tienen alto rendimiento, las personas creen que su trabajo tiene un significado y que genera un impacto en que incluso a veces mencionaba en el proyecto, que va más allá que solo la organización, que incluso cruza con los objetivos que alcanzan los objetivos personales, ¿no? De la persona, del talento individual. ¿Y cómo creen que construimos la seguridad psicológica? A ver, ideas. ¿Cómo creen que construimos? A ver, pásenme por el chat. ¿Cómo creen que construimos la seguridad psicológica? Ya que hemos hablado de esto. Empatía, por ahí alguien me puso, creo. Confianza. Respetando la diversidad de opiniones. A ver, ¿cómo quieren que construimos esa seguridad psicológica? Y de hecho, este es un gran reto para los líderes, con comunicación asertiva, totalmente. O sea, una forma de construir la seguridad psicológica, todo lo que han mencionado está check, todo, y le sumo unos 3 puntos más, ¿no? Enmarcar el trabajo como un problema de aprendizaje, más que como un problema, no tú lo has hecho mal, ¿no? De repente, o sea, ir más a la problemática que se está solucionando que a la persona, que al juicio, ¿no? Que lo estás haciendo mal. Como decían en el chat, ¿no? Tener esa comunicación asertiva para poder lograr que todos se sientan tranquilos en cometer errores y aparte, reconocer que todos cometemos errores. Cuando les toque trabajar o si ya están trabajando, traten de fomentar eso, el que todos se sientan libres de compartir y seamos nosotros como que cada uno el embajador de eso. Todos cometemos errores. Hacer muchas preguntas también es un ejemplo de seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos curiosidad del otro, de lo que se está planteando. Y esa curiosidad significa que hay interés. Por ende, también por detrás, no es que existe un juicio, ¿no? Y todo lo que han dicho, ¿no? O sea, hay muchas formas de construir seguridad psicológica y de hecho, los líderes de estos equipos son los primeros llamados a construir esa seguridad psicológica. Actualmente en las empresas se está pidiendo mucho esta característica en los puestos de liderazgo. Y no solo en los puestos de liderazgo, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque al final la mínima unidad de una organización es el talento, es el individuo. Y hacia arriba va subiendo. Entonces, de alguna manera, el equipo de alto rendimiento se tiene que caracterizar o se tiene que formar por individuos, por personas
que, digamos, cultivan esta seguridad psicológica en grupo. ¿Y cómo enlazamos esto con la organización creativa? Hablamos de creatividad, hablamos, por otro lado, la confianza creativa, ¿no? La confianza creativa que es necesario para que la creatividad se dé, necesitamos confianza creativa. Y para que la creatividad y la confianza creativa se dé, necesitamos que el equipo tenga seguridad psicológica, subiendo un escalón más. Y si se logra esa seguridad psicológica, se logra esa creatividad, ¿qué podemos lograr? Que organizaciones puedan adaptarse, organizaciones a lo que llamamos creativos. Entonces, si se dan cuenta, es una cadena. Equipo, persona, equipo, organización. Todos impactan hacia arriba y hacia abajo, ¿no? ¿Qué dirían que es una organización creativa con todo lo que hemos hablado? A ver, un Mendy. ¿Qué dirían que es una organización creativa? A ver, ¿qué dirían que es una organización creativa? Superación. Qué bonita palabra. Pensar fuera de la caja. Confianza. A ver, veamos. Les voy a contar antes de ir a la organización creativa el caso de Toyota. Toyota, de hecho, ustedes de repente lo han escuchado y van a ver que en el mundo es una referencia en las mejores prácticas, en muchos cambios que se ha hecho en la industria a raíz de las buenas prácticas y buenos aprendizajes que se ha sacado de Toyota. El caso de Toyota es muy particular. De hecho, el caso se trata de ellos, por ejemplo, para ellos la innovación requiere permitir primero que el error sea evidente, o sea, que la falla sea evidente. Entonces, lo que ellos hacen es una cultura de que en cualquiera de sus empleados, cualquiera de sus tanto líder o miembro, puede estar atento a encontrar una falla e inmediatamente trabajarlo de la mano de su líder. De hecho, en el caso que pueden encontrarlo en internet, habla que hay un caso puntual sobre una de sus líneas de montaje que ellos tenían, ¿no? Y que normalmente dice que es natural en ellos, justo lo contaba uno de los cofundadores de Pixar, que es natural en ellos, de que, digamos, cualquier miembro de su equipo esté atento a la línea de montaje. Y si encontraba una falla, inmediatamente trabaje con el líder formas de solucionar el problema para que eviten parar la línea de montaje y eso pues al final pierden el valor y impacta la organización, ¿no? Y algo interesante es que no solo es eso, sino que ellos empiezan a medir cuántas fallas estamos teniendo, ¿no? Cuánto tiempo nos demoramos en solucionar, o sea, innovan, sacan métricas, sacan lecciones aprendidas, ¿no? Y mucho trabajan esas dos patitas, ¿no? Empoderar a todas las personas en todo nivel y digamos también ese respeto, porque todos y cada uno de los miembros de Toyota están empoderados. Justo ahí el cofundador de Pixar decía, ¿no? Encuentro que lo que hace Toyota es diferencial. La compañía utiliza la línea de montaje como vía para crear y mejorar el producto y además empodera. Entonces, eso ha convertido a toda la compañía en un espacio creativo, ¿no? Eso decía, por ejemplo, Ed Carmel afirmó cuando estuvo visitando pues las instalaciones de Toyota. Entonces, definitivamente, una organización creativa es aquella que se adapta a los cambios. Actualmente, todas las organizaciones con este tema de la pandemia han tenido que adaptarse a un entorno que es volátil, que
de mucha incertidumbre. Muchas han muerto en el intento porque hay muchas organizaciones que han cerrado, otras que se han adaptado, otras que se han ido hacia abajo, ¿no? Otras que están en problemas, ¿no? Pero han tenido que adaptarse. De hecho, los últimos años es como que estos 2 años de pandemias, el lado positivo es que ha obligado a acelerar esa transformación que han tenido que hacer todas las empresas y las personas, porque todos también hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que hacer cambios, hemos tenido que ser creativos en crear cosas. Entonces, para que una organización creativa, para una organización sea creativa, sea innovadora, qué es lo que se necesita ahora? Porque si no, la organización está ya predestinada a fracasar. Es, necesita cultivar eso, necesita cultivar el empoderamiento, necesita cultivar la creatividad. Y a su vez necesita tener equipos de alto rendimiento. Por ende necesita fomentar la seguridad psicológica, necesita impulsar la creatividad, necesita impulsar el talento, necesita impulsar una cultura que en todos los niveles se empodere para perseguir la excelencia en lo que se hace. Eso es lo que actualmente, por ejemplo, se está buscando en todos los perfiles cuando se hace reclutamiento, ¿no? Las líneas son una de las habilidades que se pide de las personas, de la creatividad, asertividad en la comunicación, fomenten la seguridad psicológica en el caso de líderes, ¿no? Y en el caso de las personas. Y algunas reflexiones antes de pasar a las preguntas es, definitivamente todos creo, porque como mencionaba en el chat, ¿no? La escuela, el modelo educativo, como decía Sir Ken Robinson, y pueden encontrar en TED, hay muchos videos súper interesantes que hablan sobre este tema. Necesitamos reactivar ese músculo, necesitamos hacer nuevamente esos pequeños logros. Necesitamos sensibilizarnos con los problemas. No necesitamos trabajar en un lugar así, digamos, un Google, un Netflix para ser creativos. Podemos ser creativos desde donde estamos, estando en la universidad, estando en tu casa, ¿no? O sea, podemos ser creativos. Hay que empezar a cosechar esos pequeños logros para que podamos empezar a crecer esa confianza creativa en nosotros, ¿no? Las organizaciones necesitan ser creativas, si no, van a morir. O sea, está predestinado. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Organizaciones Adaptativas. Ese libro habla sobre cómo las organizaciones están cambiando y de hecho las últimas, las que se adaptan, son las predestinadas van a hacer el cambio radical en el mundo, ¿no? Y para eso se necesita el talento que tenga eso, ¿no? Que tenga ese bichito creativo, ¿no? Y pasemos a la ronda de preguntas. No sé, preguntas que quieran hacerme, les invitamos a dejar sus preguntas. Tú me comentas, María Rosa. Sí, de hecho ya tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿cómo podríamos manejar un equipo de trabajo de una manera eficiente o cómo buscar poder lograrlo que sea un equipo competitivo? Creo que hay varias características, ¿no? Y como les mencionaba en la presentación, creo que para lograr que sea competitivo es que cada uno eh, pueda explotar su talento. Pero ¿cómo cada uno puede dar su máximo esplendor? Generando primero el entorno para que se dé el máximo esplendor. Entonces, si eres un líder, diría que empezar a predicar con el ejemplo, ¿no? Ojo, el líder también puede fallar n veces más uno, pero la idea es que tome conciencia y diga, por ejemplo, ¿no? Fomentando la, el que todos expresen sus ideas y no reciban juicios de los demás miembros del equipo, y parando esos momentos en que por ahí se escucha un juicio, ¿no? Porque si permite, ya la siguiente vez esa persona no se va a atrever o no va a tener esa confianza para atreverse, ¿no? Si eres un líder, estás llamado a
crear ese entorno. Y si no eres el líder y eres el miembro, estás llamado a colaborar con eso, para que se cree el entorno. Porque acuérdense, uno puede ser un excelente talento, puede ser, digamos, muchas habilidades, puede lograr muchísimas cosas, pero en grupo pueden lograr mucho más. Esa sería mi respuesta. Muy cierto, eso es muy cierto. Uno no ayuda, pero muchos sí podrán lograr algo más. La siguiente pregunta es, ¿qué sugerencias nos puedes brindar para realizar un feedback a un producto y no a una persona? Ah, muy buena pregunta. Al trabajo incluso, no más que a la persona. Es quitándoles los pronombres, ¿no? Cuando decimos, me parece que tu idea no es la adecuada, o tu idea creo que está un poco equivocada, estás diciendo un juicio tú, ¿no? Y yéndonos más a la idea, ¿no? Y claro, también teniendo una comunicación más asertiva, ¿no? La idea o de repente, ¿no? En vez de decir, esta idea no me parece adecuada, no logro entender exactamente de repente lo que me estás tratando de explicar, a ver si podemos profundizar en estos puntos, ¿no? Porque para evitar el juicio, también lo primero que tenemos que hacer es escuchar, realmente escuchar, porque a veces decimos escuchamos, pero no escuchamos, porque ya estamos listos para decir esto no, esto no, esto no, esto no, cuando alguien explica. Realmente escuchar significa que estemos abiertos a, 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 a recibir la idea y a querer saber de la idea para poderla entender más. Por ende, preguntar para entender si de repente desde su modelo mental, desde el espacio que la otra persona está viendo, eso, ellos ven un pedazo, a ver, nadie ve todo el sistema completo, ¿no? Normalmente nosotros vemos una parte del sistema desde nuestros ojos, desde nuestros modelos mentales que tenemos, de que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, o que hemos traído de nuestra mochila de modelo mental. Entonces, lo que necesitamos ver es qué ve la otra persona que está pensando eso. Y viendo desde lo que ve la otra persona, ver si de repente hay algo que se pueda mejorar en la idea, o de repente algo que se pueda complementar, o algo que de repente no puede hacer, pero bien entendiendo, ¿no? Porque yo creo que si alguien realmente muestra interés en escuchar, solito la parte de juiciar, digamos, de hacer juicios se va bajando, ¿no? De una manera natural. Eso es muy cierto, buenísimo. Muchas gracias, Karina. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos tratar con personas que no participan mucho en el grupo? ¿Cómo podemos incentivarlas a que se sumen o qué deberíamos hacer en ese caso? Bueno, hay muchas formas realmente, ¿ya? Pero creo que o sea, bueno, en la virtualidad, lo cierto es que en ese aspecto no he colaborado mucho, porque la virtualidad pues es la cámara, ¿no? Entonces no ves todos los demás gestos que puede tener las personas, ¿no? O digamos, no ves todo lo demás, ¿no? Pero hay muchas dinámicas que se pueden hacer en equipo, ¿no? Para poder entender el por qué, el por qué la otra persona de repente no está atenta a participar, ¿no? Ahora, también, y algún caso particular, por ejemplo, que me pasó en uno de los equipos que llevaba, depende mucho también cómo nos comunicamos con las personas. Yo tuve un caso el año pasado en que una persona con un equipo no hablaba, porque o sea, no se comunicaban en el mismo lenguaje, por así decirlo. O sea, no lograban entenderse, el líder con la persona de ese equipo. No lograban entenderse. Y en realidad es también mucho eso, ¿no? O sea, hay que buscar realmente entender, comunicarse con la otra persona
para ver realmente qué le motiva, qué no le motiva, ¿no? Y de repente empezar, una vez que entendamos qué le motiva, qué no le motiva, empezar por ahí, ¿no? Por ahí conectar con su motivación para poder lograr ese cambio de comportamiento. De hecho, el cambio de comportamiento es una de las cosas más difíciles, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nosotros mismos, cambiar el comportamiento es algo que no es de un día ni 2 días, puede ser, pues tiene que ser fomentar ese hábito, ¿no? Pero lo principal es cómo nos comunicamos, ¿no? O sea, yo creo que hay, si bien es cierto, puede haber muchas dinámicas que podemos usar en equipo, muchas veces es primero también saber comunicarnos con esa persona y también no presionar, ¿no? Todos van en diferentes ritmos. Hay personas que naturalmente no están muy propensas a expresarse porque no ha sido su entorno. Entonces es como un niño le vas a decir, corre, cuando recién está aprendiendo a gatear, ¿no? En ese aspecto. Yo sé que el equipo lo puede necesitar, pero no ha tenido la experiencia en toda su vida de repente. Entonces, ir de la mano, ¿no? Un líder debería también ser servicial y acompañar, ir de la mano e ir guiándolo. Yo creo que esas son como que las tres cosas claves, ¿no? Si bien es cierto, hacer dinámicas en equipo, tener una comunicación efectiva y realmente escuchar, ir guiándolo de la mano y también en sus ritmos, ¿no? Para que se sienta de alguna manera acompañado. Sí, y ahí creo que también es importante el entender que de repente es un poco difícil cómo es que la otra persona aprende o entiende ciertas cosas, porque todos tenemos muchas formas de pensar Diferentes maneras de diferentes. entender. Sí, Uh-huh. y de repente yo lo veo desde mi perspectiva con problemas X, pero tú con, digamos, más experiencia tienes 2 o 3 perspectivas adicionales que yo no estoy viendo porque no ha sido mi espacio, mi ámbito, ¿no? Y a veces eso también Claro. no permite comunicarnos en algunos casos incluso bien con otras personas. La siguiente Sí. pregunta que tenemos es, ¿cómo recompensamos a los equipos de alto rendimiento para mantenerlos motivados y felices? Yo diría por el propósito y el impacto, ¿no? De alguna manera, en opinión personal, ¿no? Creo que por ahí va. ¿Por qué? Uno es feliz cuando lo que hace tiene un propósito, pero no un propósito solo para la empresa, sino cruza con el propósito personal. Y yo sé que suena utópico, pero a veces cuando trabajas en lo que amas es súper motivador, ¿no? Entonces, ahí creo que es importante para poder mantener motivado a estos equipos, es que encuentren el valor realmente a lo que están haciendo. Y eso de alguna manera se ligue al propósito personal que pueda tener cada uno de ellos. No sé, de repente lo que estén construyendo, lo que estén haciendo, tiene un impacto que cruza, ¿no? Que cruza con sus objetivos personales, tiene una razón de ser. Yo creo que el propósito es la clave, ¿no? Si no eres feliz con el propósito, por más sueldo que te den, en algún momento vas a querer moverte o vas a querer ir. Ojo, que está bien que se muevan las personas, ¿no? Porque la rotación es buena, hace crecer a las personas. Pero también en los estudios, por ejemplo, decían que los equipos motivados y alineados en su propósito suelen mantenerse más tiempo en las organizaciones, ¿no? Pero no solo el propósito de la empresa, sino el propósito también personal. Tienen que cruzar de alguna forma. Eso es muy cierto. No todo tiene que ser en modo, digamos, grande o como empresa, sino también como persona, ¿no? De repente me motiva estar aquí porque me ofrecen esta cosa adicional o por ganar este proyecto tuve un reconocimiento en mi empresa, que ya para mí eso es bastante, ¿no? Podría ser esencial esos puntos. Y continuando, la siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando nuestro líder no nos brinda la confianza necesaria para opinar
e intervenir en los proyectos? Esto es difícil porque cuando es el líder es complicado porque es quien tiene que fomentar la confianza, ¿no? Este, Ahí yo les invitaría a que tengan una conversación clara, ¿no? Clara, directa, transparente, también con el líder. Yo creo que si nos ponemos o sea, en mi opinión personal, si nos ponemos con el gorrito de que siempre queremos ayudar, podemos ser mejor recibidos, ¿no? En nuestras opiniones. Lo primero que yo sugeriría es que hablen con su líder, pero no una conversación que te critico, ¿no? Sino una conversación desde la preocupación, ¿no? De ustedes porque siente que no genera, ¿no? Que el equipo, etcétera, ¿no? El ideal es que el líder reflexione, ¿no? Porque al final, si el equipo no rinde, el líder no va a tener resultados. Y podríamos movernos, sí, podríamos irnos, podríamos dejar el equipo, sí, pero va a pasar siempre lo mismo con ese líder. Y más bien le vamos a hacer realmente una ayuda si somos realmente sinceros y le damos ese feedback, ¿no? Tenemos esa conversación con ese líder. Para mí ese es el primer paso. Hablar con el líder con una comunicación transparente, una comunicación asertiva, una comunicación no reprochándole, ¿no? Sino desde la preocupación, porque el equipo tampoco puede estar teniendo resultados, así como esa persona se puede sentir que no tiene la confianza, ¿cuántos más en el equipo pueden sentir lo mismo? Y finalmente, el líder no hace todo el trabajo, lo hace todo el equipo, ¿no? Entonces, desde la preocupación hacia el impacto que da, ¿no? Yo haría ese primer paso, ¿no? Conversar con el líder. Buenísimo, eso es muy cierto. De repente ir en modo de yo siento esto, no diciendo estás haciendo mal, sino que creo que esto podría cambiar para ayudarnos a todos. De repente sí podría llegar un poco mejor a la persona. La siguiente pregunta eh, ¿es válido utilizar o cambiar de espacio para poder ir ganando la confianza del equipo, como un after office, o quizás Sí, tener una reunión sí, sí. fuera del ambiente laboral? Sí, es válido. Totalmente, yo lo he hecho. Y miles de personas lo hacen. Es válido. ¿Por qué? Porque a veces el ambiente laboral suele ser rígido, ¿no? O en virtual, nos vemos con la pantallita y nada más, ¿no? Eh, pero necesitamos para hacer, eso es lo malo quizás incluso de estar en la oficina, ¿no? Creo que esa conexión persona a persona siempre se necesita, ¿no? Y, y la única manera es generar esos espacios de bonding, esos espacios de confraternidad, en la que todos nos podemos expresar naturalmente, ¿no? Sin necesariamente tener, digamos, presiones por llegar a algún resultado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y yo creo que también la confianza se gana realmente preocupándose por el otro, ¿no? Si realmente nosotros, si somos líderes y tenemos equipo a cargo y realmente nos preocupamos por nuestros miembros, o sea, no por compromiso, porque me vea bien, sino porque realmente te preocupa, o sea, realmente tú buscas el crecimiento de cada uno de tus miembros, la conversación sale natural. Y yo creo que la confianza hasta en la persona más, más reservada, yo creo que se va a dar. Al menos nunca me ha fallado eso. Siempre desde la preocupación verdadera es donde puedes ganar más confianza. Eso es muy cierto. A veces esos detalles que parecen insignificantes te hacen sentir te hacen sentir de que de repente no eres solo un activo para la empresa, sino que vales, ¿no? Más de lo que puedas Claro. hacer, tu salud también es importante para mí de repente, o los problemas que puedas estar presentando en casa y X cosas.
La siguiente pregunta es, ¿consideras importante tener reuniones de feedback grupales o one-to-one? Yo creo que son ambas buenas y lo he hecho ambas, pero la grupal tiene que tener ciertas reglas, ¿no? Porque ¿cuál es la idea de tener esas conversaciones? No me gusta llamarlas tanto de feedback, sino más bien para mejorar, ¿no? Eh, la idea es, pues, efectivamente, mejorar como equipo. Entonces, esas conversaciones tienen que sacar el juicio a un lado, tienen que evitar el señalar con el dedo, ¿no? Tienen que sentir todas las personas que de alguna manera pueden expresarse, ¿no? Entonces, sí he hecho estas conversaciones grupales, pero poniendo reglas desde el inicio, ¿no? Y el líder o quien facilite el espacio tiene que velar porque esas reglas se cumplan. Y al primero que no lo cumple, levantar la alerta y refrescar las reglas que todos se han comprometido al inicio para poder tener ese espacio. Pero Eso cualquiera de es las dos creo que es súper recomendable, ¿no? Yo tendría las dos. Yo he tenido las dos y suelo hacer las dos. buenísimo. Ahora, continuando, la siguiente pregunta es, ¿cómo podríamos fomentar seguridad psicológica cuando estamos en puestos de practicante y el alcance de funciones no es muy amplio? Yo creo que se puede practicar esa seguridad en todos los lados. O sea, con nuestros compañeros, quizás tus funciones no son muy amplias, pero estás trabajando con alguien que de repente, sí, no sé, todos tenemos ese tema de nuestra confianza creativa, en algunos casos puede estar muy chiquita, otros mucho más, ¿no? Entonces, sí creo que desde cualquier posición uno puede fomentar esa seguridad psicológica hacia el círculo más inmediato, incluso yendo más allá desde la casa, ¿no? Desde el entorno de nuestra familia, para que vayas ejercitando tu músculo y ya cuando estés en el trabajo puedas naturalmente fomentarlo con cualquier compañero de trabajo, ¿no? Buenísimo. Por el momento no hay más dudas. Igual en caso quiera alguien más dejar alguna duda, la puedo hacer por el chat. No sé si ahorita podemos aprovechar y compartir el siguiente slide con miras a que los chicos puedan Sí, tener el acceso a escanear el código en donde van a registrar su asistencia. Igual se los estamos dejando por el chat. Y te damos unos minutitos más para ver si alguien más tiene alguna duda que quisiera resolverla aprovechando que todavía el evento no se cierra. Y a mí sí, claro. se me vino a la mente algo muy raro. O sea, ¿por qué de niños solemos ser más creativos que de adultos? ¿Es necesariamente porque alguien nos dijo que no a algo y nos vuelve un poco, digamos, tímidos en el tema? O pueden haber otros factores que influyen a que dejemos de lado esa parte de nosotros? Sí, yo creo, y de hecho he leído en varios lugares que sí, o sea, por ejemplo, si leen a Cirque Robinson, él también piensa eso. Este, de hecho, no es solo los juicios que hemos tenido, pero los juicios a lo largo de la vida, a lo largo de lo que vamos creciendo, suelen darse en mayor medida y poquito a poquito vamos dejando. Sí es cierto, pero también puede ser algunos temas del entorno, ¿no? No solo es la educación, también puede ser desde casa, puede ser los amigos, puede ser la familia, puede ser los hermanos, porque es así como la sociedad estamos, digamos, eh, por así decirlo, preformados ya de alguna manera, ¿no? Y la idea está en nosotros ir cambiando de a poco, ¿no? A las siguientes generaciones o nosotros mismos, ¿no? Nuestras mismas generaciones.
Yo creo que hay varios, o sea, no es de hecho es de hecho un plano educativo, pero hay otros planos más, porque no es que el niño esté solo en el colegio, sino está en diferentes entornos. Pero todos los entornos normalmente tenemos esa característica en nuestra sociedad. Ok, buenísimo. Tenemos otra pregunta y es, si Sí, dime. estoy iniciando con una idea de negocio, ¿qué debo tener en cuenta para formar un equipo de alto rendimiento? Eh, en realidad, el equipo se forma. O sea, la teoría de equipos, o sea, el equipo vas formando. O sea, tú cuando tienes una idea de negocio, normalmente eh, tienes una necesidad de ciertas características de un perfil y de hecho, eh, eh, a- eh, algo que creo yo que se tiene que tener en cuenta es cuando digamos, entrevistas a estos perfiles que tú quieres para tu emprendimiento que vayas a hacer, es buscar qué valores percibes como empresa. Y eso lo puedes sacar desde una conversación, ¿no? Por ejemplo, en la forma en que expresa sus ideas, ¿no? Con preguntas que te expliquen, a ver si es abierto digamos, a recibir ideas o no, ¿no? O sea, hay muchas formas que en primera instancia te puede ser un filtro. Lo cierto es que en realidad lo vas a ver mucho cuando está empezando el equipo, ¿no? La dinámica que se da, ¿no? Y finalmente son personas que se van a agrupar. Cada uno tendrá su background. El tema es que ya quien lidere ese equipo tiene que empujar a que, digamos, esta nueva cultura se forme. Hay muchos casos de empresas que al final todos estamos formados en la misma sociedad, ¿no? Por ahí que algunas culturas tienen pues más abierto el tema de la innovación, la creatividad y todo lo demás, pero más o menos todos estamos formados en la misma sociedad. El tema está que cuando el líder de ese equipo logre empezar a formar este equipo con estas nuevas consideraciones, que logre fomentar eso, ¿no? La comunicación transparente, que logre fomentar la expresión de ideas, ¿no? Pueden venir chicos muy tímidos como cualquiera, o pueden venir chicos que de repente no se creían nada creativos, por ejemplo. Y si lo llevas a uno de estos ambientes, va ganando poco a poco su confianza y va de repente va sacando todo el talento que tiene naturalmente. Pues en realidad no es que haya una fórmula, creo yo, para un equipo de alto rendimiento, porque el equipo puedes irlo formando, pero sí es cierto que puedes hacer algunos filtros desde las entrevistas, ¿no? Para ver más o menos cómo es la persona, cómo están las ideas, etcétera, etcétera, además de las habilidades técnicas, ¿no? Pero no es todo, no es todo, porque la entrevista es un momento, ¿no? Más se ve cuando se va dando el día a día. Además, los equipos de alto rendimiento no es que nacen de alto rendimiento, se forman y después se vuelven de alto rendimiento. Perfecto, eso es muy cierto. Es como cada persona. En el camino se va desarrollando y adquiriendo nuevas habilidades. Mm, La siguiente pregunta es, ¿cómo desarrollar a un equipo de alto rendimiento cuando el proyecto está en diferentes países con culturas diferentes? Eso es un gran reto, definitivamente, porque, o sea, la cultura es, pues, todos, claro, al ser diferentes es más difícil muchas veces de traspasar, ¿no? Incluso en las formas de expresarse. En la forma de expresarse solemos ser diferentes cuando somos de culturas diferentes. Creo que ahí lo que puede funcionar, y me ha tocado cuando he trabajado en equipos transnacionales, ¿no? Con diferentes culturas, este, el tema de poner reglas de equipo, reglas que para todos les funcionen. Y poco a poco
el mismo equipo vaya viendo si las reglas le sigue funcionando o es necesario otras reglas, ¿no? Pero estas, digamos, reglas de convivencia o reglas del equipo, que todos tienen que estar de acuerdo, de alguna manera el líder tiene que empujarlas a que sea, pues, a que fomente eso que busca la empresa, ¿no? Que busca la organización. Creatividad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todos con su background, digamos, con su cultura detrás, porque eso es, todos lo traemos, pero digamos, yo creo que si se establecen ciertas reglas puede lograrse una muy buena comunicación, una muy buena interacción y de hecho espíritu de equipo. Yo he tenido equipos con culturas totalmente distintas y hemos logrado mucho espíritu de equipo, ¿no? Pero creo que las reglas como equipo son básicas, en que todos estén de acuerdo, respetando la cultura de cada uno. Correcto. Eso es muy válido. De hecho, yo el año pasado estuve trabajando, recuerdo, en un proyecto con personas de Colombia y de México, y hasta el vocabulario es diferente, las jergas son diferentes, y cosas que para mí eran como que, wow, eso aquí es una lisura, para ellos era algo súper simple, ¿no? Entonces teníamos como Claro. que un pequeño documento de ciertas palabras que utilizábamos concurrentemente para poder entendernos también, pues, ¿no? Hasta que ya con el paso del tiempo, eso se hizo un poco más fácil y, digamos, digerible para el desarrollo del proyecto. Ayuda bastante esos puntos y sobre todo también el decidir en qué idioma se va a hablar lo que se vaya a hacer para que todos podamos trabajar y no hacer un trabajo en vano, ¿no? Y ahora, Exacto. por el momento no veo más preguntas, pero me gustaría cerrar este evento pidiéndote que nos des algunos consejos o qué tips nos puedes dar con la finalidad de tratar de despertar nuevamente ese músculo de la creatividad en cada uno de nosotros como persona, no tanto pensando en organización, sino qué nos puedes brindar como sugerencias, libros por consultar, de repente webinars o, digamos, empresas a las que podríamos seguir de repente para poder volver a activar este Sí, músculo de la creatividad como personas. yo les sugiero leer este libro de Creative Confidence de Tom Kelly y David Kelly, que es buenísimo realmente. En internet, el mismo David hace varios videos en TED, ¿no? Hay muchas charlas de TED, este, pero cosas prácticas yo diría empiecen de chiquitos, ¿no? Empiecen por algo vean algo que a ustedes les dé como que, ay, no quiero dar ese salto, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿no? No me gusta, no sé, pues, postear en LinkedIn. ¿Qué tal si lo intento? ¿Qué puede pasar? ¿No? Ustedes vean qué podría resultar para ustedes y van a ver que poquito a poquito pueden ir intentando. O sea, como dice David Kelly, ¿no? Empiecen pasito a pasito, como dice la canción, ¿no? Pasito a pasito para que vayan haciendo pequeños logros. Ahora, eso no es, vamos a ir destrabando, creo, logros de a pocos y ejercitando el músculo de a pocos, pero lo importante es que lo hagan, ¿no? Que se atrevan, ¿no? Eso creo que es lo más difícil lo más difícil es intentar. O sea, es fácil pensar muchas ideas, pero ejecutarlas es lo más difícil, ¿no? Y para todos, o sea, varias veces yo me he quedado con ideas por miedo, uy, ¿qué dirán? Y de repente otras sí lo intento. Va a pasar, algunas intentamos que otras no intentamos, pero lo interesante es probar con eso que no queremos intentar, porque eso de repente nos abre un sinfín de oportunidades. Es más, de repente nos desbloquea algunas áreas nuestras que no sabemos, ¿no? El intentar algo que nunca hacemos nos desbloquea otras áreas que no lo pensamos. Eso es muy cierto. A veces es bueno como que pensar en cosas fuera de tu zona de confort
simplemente pensando en que lo voy a probar a ver si me gusta o no. Si me gusta, buenazo, me inserto más en el mundo. Sí, Pero si no, sí, ya sé que no me gusta en este punto y no voy a llegar a un momento mucho más adelante donde tenga que hacerlo por obligación y me voy a dar cuenta, obviamente, que no me gusta. Entonces, qué mejor que poder hacerlo ahora, ir como siempre yo digo, ¿no? De repente, sí, yo tengo una línea de carrera, pero tengo muchas aristas y puedo probar en cada una de ellas para ver con cuáles me siento más yo, con cuáles me siento afín, con cuáles yo siento que podría trabajar ahí así no me paguen. No digo que no me van a pagar, pero o sea, eso es parte de sentirte motivado y hacer lo que te gusta. Y si ahorita podemos ir probando en diferentes puntos e ir viendo qué es lo que de verdad nos gusta, va a ser un puntazo tener ya eso definido ahora y no esperar a más adelante tener que hacerlo por obligación de un trabajo, de algún proyecto como tal. sí, tal cual. O sea, y de hecho nunca vamos a terminar, ¿no? O sea, cada día que me levanto, yo pienso en la mañana, ¿no? O sea, siempre hay algo que nos da temor, de repente hay algo, siempre hay algo nuevo que podemos intentar, ¿no? Y creo que cada pasito que demos va a servir. Y recuerden Es, que la creatividad es algo que piden, o sea, ahora es algo que se fomenta mucho, que se pide, ya no y también el poder, la comunicación, ¿no? No solo ser creativo, también saber comunicarlo, ¿no? sí, eso es completamente cierto. Bueno, ahora sí ya no tenemos más dudas. Con esto estaríamos cerrando esta última noche de colaboración. Agradecerte, Karina, por tu tiempo. De hecho, que nos has dado muchos conceptos muy importantes que espero cada uno también pueda irlos poniendo en práctica en su día a día. Empezar, ya saben, como personas, ya luego irlo trasladando a equipos para así poder tener una organización más creativa. Con esto estaríamos cerrando nuestro bloque de noches de colaboración del semestre. Y bueno, los liberamos para que puedan continuar con sus actividades. Que tengan una buena noche todos y nuevamente muchas gracias, Karina. No, muchas gracias a todos, muchas gracias María Rosa y muchas gracias a colaborar. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas noches, nos chao. vemos, hasta luego.